Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque nos vamos con la sesión 2 de esta fase intensiva de Consejo Técnico Escolar. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. La sesión 2 tiene como tema el programa analítico de la escuela, referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo. Propósitos: 1. Analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos. Y 2. Avanzar en la actualización o, en su caso, construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. Comenzamos entonces, maestras y maestros, con la revisión de los elementos del programa analítico. Durante el ciclo escolar 2023-2024, los colectivos docentes tuvieron diferentes niveles de avance en la concreción de sus programas analíticos, en función de las condiciones territoriales, educativas de sus escuelas, así como de los procesos de apropiación del plan y los programas de estudio que vivieron y de la manera en que ejercieron su autonomía profesional. Por lo tanto, en esta sesión se les propone revisar el programa analítico del ciclo escolar anterior y definir cómo actualizarlo. En caso de no contar con él, es indispensable su construcción colectiva. Para comenzar, revisen los elementos del programa analítico que se presentan a continuación. Elementos del programa analítico. El programa analítico es el resultado de un ejercicio donde el colectivo escolar contextualiza y sitúa los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes. En él se integran el conocimiento que docentes y agentes educativos tienen de los programas sintéticos y de las condiciones particulares en las que se ejerce la docencia, características de los grupos, de la escuela y de la comunidad, para organizar de un modo específico los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Si anteriormente docentes y agentes educativos tomaban el programa de estudio publicado por autoridad federal como el referente para la planeación didáctica, ahora se espera que a partir de la lectura de la realidad se construya en colectivo el programa analítico de la escuela, que sirva de base para organizar el trabajo didáctico en sus grupos a lo largo del ciclo escolar y a la vez permita articular el trabajo pedagógico del colectivo. Recordemos que en el programa analítico el colectivo decide los siguientes elementos. Primero, qué situaciones, problemas, acontecimientos, características del contexto comunitario, de la escuela e intereses de estudiantes pueden ser aprovechados para organizar la enseñanza, es decir, surgen del ejercicio de la lectura crítica de la realidad y recuperan el diagnóstico socioeducativo. Ejemplo de ello, maestras y maestros, ¿no? En nuestra localidad nos damos cuenta que uno de los temas más importantes que debemos abordar es la violencia de género. Entonces, ese podría ser el primer tema que va a contextualizar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahora, nos damos cuenta en esta lectura crítica de la realidad que los estudiantes tienen muchas oportunidades para manejar dinero. Entonces, a través de ello partimos de una situación donde el empleo del dinero en cierto contexto, en cierta situación que se vive, sea importante. O nos damos cuenta, maestras y maestros, que en nuestro contexto los estudiantes, los papás de los estudiantes son albañiles. Y podemos entonces plantear una situación en nuestros proyectos que parta de esa realidad. ¿Qué contenidos y PDA del programa sintético se deben contextualizar, considerando el análisis de las situaciones, problemas o características de los contextos y territorios? ¿Cuáles se deben incorporar por ser de relevancia para la comunidad local y regional? ¿Y cuáles se deben recuperar del programa sintético tal cual? Entonces, maestras y maestros, debemos de seguir este ejemplo, ¿ok? Situaciones, temas o problemas. Revisar los programas sintéticos para identificar aquellos contenidos y PDA que se pueden contextualizar o aquellos que no están y que se deben agregar porque son importantes para nuestros estudiantes. Esos son los procesos que necesitamos realizar en ese momento. Bueno, aquí está el ejemplo para que se vea mejor. Situaciones, temas o problemas, los que ustedes decidan. Revisar los programas sintéticos para identificar aquellos contenidos que vamos a contextualizar, aquellos que vamos a dejar tal cual y aquellos que no están, pero que necesitamos incorporar. Después, ¿cómo se vinculan y adquieren sentido los ejes articuladores en su relación con los contenidos y PDA en los diferentes campos formativos para promover los aprendizajes y el trabajo escolar, es decir, la integración curricular? Secuenciación y distribución de los contenidos y PDA a lo largo del ciclo escolar,
¿De qué manera abordarán los contenidos y PDA considerados en este proceso? Considerando en este proceso lo que aportan los libros de texto gratuito y otros materiales de apoyo a la apropiación del plan y los programas de estudio, es decir, las orientaciones didácticas general, sin desarrollar la planeación. Y también las sugerencias de evaluación formativa. Todo esto es lo que debe de tener el programa analítico. Te muestro un ejemplo. Lo primero que tenemos en pantalla, maestras y maestros, es este secuenciador. Entonces ahí tienes todos los contenidos IPDA y los vas a distribuir a lo largo del ciclo escolar. Después debes de verificar, por ejemplo, aquí tenemos el contenido, ¿no? Comprensión y producción de textos argumentativos. Esto parte de una situación o una problemática, un tema como distinción de opiniones y datos en textos polémicos. Comparación de formas de construir y expresar argumentos o expresión oral de opiniones basadas en argumentos. Aquí ya tenemos la situación, identificamos el contenido, identificamos los PDA, las orientaciones didácticas que la maestra propone así. Entonces, para esta situación, este contenido, tenemos los siguientes PDA. Lee textos sobre temas polémicos y distingue las opiniones de los datos y hechos concretos. Compara distintas formas de construir y expresar argumentos, siempre en un marco de respeto. Expresa sus opiniones oralmente, basado en argumentos, sobre textos que incluyen temas polémicos. Aquí, vean, elegimos una situación de la que podemos partir, encontramos un contenido que nos va a servir, la maestra decide que este va a ser, por ejemplo, el primer contenido, segundo, tercero, etcétera. Después tenemos nuestros PDA y después tenemos orientaciones didácticas. Por ejemplo, fomentar una lectura activa de textos argumentativos que aborden temas polémicos. Facilitar herramientas para que los alumnos distingan entre opiniones y hechos concretos en los textos. Proveer ejemplos y analizarlos de manera conjunta para ilustrar distintas formas de construir. Promover la participación en discusiones grupales respetuosas. Motivar la expresión oral de opiniones. Crear un ambiente de aula que valore y respete la diversidad. Utilizar gráficos y organizadores visuales, ¿ok? Aquí es bien importante, maestros. En este tenemos muchos. Aquí las orientaciones didácticas generales son las que ustedes decidan. La maestra decide que uno de los posibles ejes articuladores es el pensamiento crítico, o puede ser la igualdad de género o la inclusión si el texto que van a leer es relacionado con ello. Y aquí va a tomar una decisión la maestra. ¿Qué proyectos podemos utilizar? De aula, ¿qué polémico? Migrar es un derecho humano. De escuela, un presente y un futuro sin discriminación. Dialoguemos para vivir en paz. O comunitarios, estilos de vida, desarrollo y riesgos ambientales. Protejamos los datos personales. También encontró nuestros saberes. Construcción de argumentos, el debate, las opiniones y en múltiples lenguajes. Tenemos 3 más, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de diseño del programa analítico. Para evaluar, maestras y maestros, por ejemplo, deciden realizar discusiones guiadas individualmente, el modelado de análisis de grupo, retroalimentación específica en actividades orales, uso de un diario reflexivo o análisis de ejemplos de texto, ¿ok? Esto se debe hacer para ver si nuestro programa analítico tiene los elementos que se propone en la guía. Y entonces, como colectivo, debemos dialogar en torno a lo siguiente. ¿Cuáles de estos elementos están presentes en el programa analítico de su escuela? ¿Su programa analítico da cuenta del vínculo escuela, comunidad y cómo? En caso de que alguno o algunos de estos elementos no estén presentes, identifiquen por qué, analicen y reconsideren las necesidades de incorporarlos. ¿Cómo se recupera en su programa analítico el sentido humanista y crítico que promueve el plan de estudios? ¿De qué manera su programa analítico expresa su conocimiento y experiencia como docentes? En el ejemplo que acabamos de observar, sí tiene todos los elementos. Favorece el sentido crítico porque parte de situaciones que el estudiante va a utilizar para reflexionar, para ser un mejor ciudadano. Y las experiencias de los docentes están dentro de las orientaciones didácticas, las sugerencias de evaluación y también en esta priorización de con qué tema, problema o situación comenzamos el análisis y la contextualización de los contenidos. Inicien el proceso de actualización de su programa analítico. Tengan al alcance, primero, el programa sintético de la fase o fases que se trabajan en la escuela o centro. El diagnóstico socioeducativo derivado de la lectura de la realidad, es decir, lo que se hizo en el día de ayer. Y 3, el programa analítico del ciclo escolar anterior. Entonces, con esos 3 elementos, los programas sintéticos que son nacionales, el diagnóstico que hicimos en la sesión número 1 y el programa analítico del ciclo escolar anterior, vamos a comenzar a actualizar. Algunas consideraciones para la actualización de su programa analítico son:
Las situaciones o problemáticas identificadas en la lectura de la realidad no necesariamente requieren ser resueltas o atendidas a partir de algún proyecto. Estas son referentes para el estudio de contenidos y PDA que permitan entender la realidad. ¿Qué significa esto, maestros? Que los proyectos no resuelven problemáticas. Lo que nos van a ayudar es como una estrategia para que el estudiante analice. El estudiante no va a solucionar la contaminación de la localidad, lo que sí es que va a empezar a reflexionar sobre ella, ¿ok? Recuerden, no se resuelven problemas. El programa analítico incluye todos los contenidos nacionales del programa sintético de cada fase y grado escolar. Algunos se contextualizan, se integran nuevos o recuperan tal cual del programa sintético para organizarlos y situar la enseñanza. Otro punto, la realidad no es fragmentada. Por ello, el conocimiento y estudio para su comprensión tampoco lo es, por lo que el proceso educativo de la nueva escuela mexicana se construye desde la integración curricular. En ese sentido, las situaciones o problemas que se recuperan de una lectura crítica de la realidad y su concreción en el diagnóstico socioeducativo son el punto de partida para integrar los contenidos y PDA de diferentes campos formativos con las posibilidades que aportan los 7 ejes articuladores, como maneras de entender la realidad en toda su complejidad. Recordemos, maestras y maestros, lo más importante en ese sentido es el diagnóstico que elaboremos, estas situaciones que identificamos para comenzar a actualizar. Otro punto importante, los contenidos y PDA que se presentan en los programas sintéticos de las diferentes fases no tienen un orden ni una secuencia establecida, por lo que docentes y agentes educativos tienen la oportunidad de organizarlos con base en su experiencia. Esto es bien importante, maestras y maestros. Significa que no hay que irnos en el orden que están los programas sintéticos, sino que nosotros como escuela le damos un orden. Sabemos que tenemos 4 metodologías: el aprendizaje basado en proyectos comunitarios para el campo formativo de lenguajes, el aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque para saberes y pensamiento científico, el aprendizaje basado en problemas para ética, naturaleza y sociedades, y el aprendizaje servicio del humano y lo comunitario. Son las 4 metodologías que encontramos en los libros de texto, pero podemos emplear otras. Aquí, maestras y maestros, es bien importante. Si vamos a emplear otra metodología, esta metodología no puede ser del pasado. O sea, no podemos regresar al conductismo, no podemos regresar a eso, sino aquella que busque el pensamiento crítico y el desarrollo del estudiante de manera integral. La evaluación formativa desde la nueva escuela mexicana supone reconocer que este es un proceso permanente que involucra tanto a niñas, niños y adolescentes como a docentes y agentes educativos, por lo que implica cambios en la práctica y, por lo tanto, adecuaciones desde lo esbozado en el programa analítico. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Recuerden, cuando estemos hablando de evaluación nos referimos a la retroalimentación, al diálogo, a que el estudiante cuestione su realidad, ¿ok? Un punto importante, maestra y maestro, es que a lo mejor no te da tiempo de actualizar todo el programa analítico. Aquí yo te cuento lo que hago con mi escuela de seguimiento. Algo que hacemos es un tablero por mes, ¿ok? Distribuimos los contenidos mes por mes sobre qué vamos a abordar, qué proyectos, para que cumplamos con la obligación de carácter nacional de todos los contenidos y PDA, pero también no estemos extenuándonos porque no es algo rígido. Y con esto termina la sesión 2 de la fase intensiva de consejo técnico para docentes. Maestros y maestros, denle like al video si compraron nuestras agendas integradores. Gracias, están llegando en estos días. Y si no, te dejo en el primer comentario toda la información para que la cheques. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, comparte el video y nos vemos el día de mañana con la sesión 3 de la fase intensiva de consejo técnico. Suscríbete y en el primer comentario está mi canal de WhatsApp, únete que ya casi somos 10,000. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.